Muchos de ustedes la conocen a Lía porque es la astróloga de las revoluciones. Es la que enseña la revolución de Marte, la revolución de Saturno, la revolución de Júpiter, enamorada desde hace muchos años del tema de las revoluciones. Y hoy nos va a traer un tema muy especial, la revolución de Marte en la Carta de Venezuela. ¿Cómo estás, Lía? María, yo muy bien, gracias por la invitación. Y sí, me encantó. Soy la mujer, la astróloga de las revoluciones. Nadie Tal usa, cual. y yo digo, qué raro. Sí, aparecen los temas y yo entro en las revoluciones. Contame un poquito, Lía, ¿qué implica una revolución de Marte? ¿Qué implica el hecho de que Marte regrese a su lugar natal? Vamos, yo pondría la pregunta, una cosa antes de la pregunta. Hay determinadas cartas que tienen el Marte como un planeta más importante, o porque está en casa 10, o porque está en su exaltación, por dignidad. Es el planeta más fuerte de la carta, cosas en ese sentido. Entonces yo voy mirando esas cosas y digo, acá está un lugar de poder estudiar la revolución de Marte porque es la esencia de esta carta, de esa persona, de esa empresa, es marciana. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es el planeta que va a ser más fuerte, más actuado. Quer dizer, Venezuela debe ser siempre una chispa. Todo que se hace en Venezuela sale así como Marte, como una chispa de fuego. ¿Por qué? Porque es un planeta muy importante para la carta natal de Venezuela. Lo mismo yo digo para las personas. Sí, yo Tener acabo un de mar, tener la revolución de Marte natal, o sea, mi revolución de Marte, y sí, yo la miré con mucha atención porque claramente yo soy una persona que está todo el tiempo haciendo, digamos, ¿no? sí, Así que dije, bueno, sí. Bueno, mostranos sí, un poquito cómo interpretaste la revolución de Marte para la Carta de Venezuela. Compartí pantalla si querés. sí. Bueno, primera cosa que yo voy a hablar es, acá está la carta que se está utilizando de Venezuela. Las cartas natales de países son siempre un tema muy gordo y uno tiene que ir con la corriente, aquellos que están usando más. Es eso, yo busco esas cosas, ya hice curso de mundana, lo mejor es decir así, es esa la carta. Miremos o que passa com essa carta. Por lo tanto, o que eu vou mostrar agora, eu estava falando de Marte. Venezuela tem um ascendente em Libra, Sol em Câncer, Luna em Capricórnio. Vivir em argentino, ser argentino e buscar as cartas assim é muito cómoda porque é um tema claro de la Argentina e tem um Marte em Escorpio. Un Marte muy fuerte, un Marte en casa 2, está dentro del eje 28. Bueno, tiene Este, lógica, ¿no es cierto? Porque es un país cuya economía depende del petróleo, ¿no? claro, claro, então aí está. E outra coisa, quer dizer, este paquetito de acá, que são, é uma conjunção, eu vou a mirar as conjunções depois que eu vejo esse Marte em Escorpio muito forte, o mundo inteiro, mirando essa potência de petróleo, essas coisas todas estão na carta natal de Venezuela. Ahora, espera un minuto que yo necesito saber cómo yo salgo acá perfectamente. Yo digo lo siguiente, voy a hablar cuatro o cinco cosas de cada carta natal. Es una carta diurna, por lo tanto tenemos Marte como contrario, de secta contraria, dignidades. Marte y Mercurio, los dos tienen más 16. Y hay una cierta debilidad de Sol. Luna nueva prenatal, 28 grados de Géminis, pasa 9, oposición al punto medio Luna Saturno, a 2806 de Sagitario. Esto de acá es eterno, es su característica natal. Yo miro un poco planetas. Te puedo interrumpir con respecto a la Sí, luna prenatal. Mira, justamente el otro sí, día tomaba un curso con Deborah Holding
y ella mostraba, bueno, un astrólogo muy famoso del Renacimiento que le daba muchísima importancia a la Sí, luna prenatal y hacía la sí. carta de la luna prenatal. Ah, ¿Vos qué importancia le das en la carta de un país o de una persona? ¿Qué representa la sisigia? como si fuera tu semilla, tu esencia de semilla está ahí adentro. Entonces, una Ujú, persona puede tener un sol en cáncer, mas en realidad ese sol en cáncer tiene adentro la semilla de Géminis. ujú. Es Entiendo, importantísimo saber eso, porque quien funciona es la semilla, no es como si fuera un hombre vestido de mujer. entiendo, Então, hay algo de externo que es su capa canceriana, mas su esencia es geminiana. Y entiendo. ese Géminis viene conectado con Luna Saturno. Esa Mm, esencia viene conectada con Luna Saturno de la carta natal. Para entiendo, mí es entiendo. importantísimo. María, 40 años yo hago Sol Luna, ciclo Sol Luna, mucho antes de la revolución de Marte. Fuera de límites, não há nenhum planeta fora de límites, ando investigando muito isso de acá. A profección, que es una carta natal que está viviendo como si fuera la casa 10, tiene 10 años, si uno divide y hace como si tuviera 10 años, casa 10, cáncer, luna, señor del año. Entonces yo Entiendo. miro esas cosas todas y voy mirando y diciendo, ¿qué es que estamos estudiando? ¿En qué momento estamos viendo esta revolución de Marte de Venezuela? Estamos mirando en este momento con características de la carta natal de Venezuela. Bien. Vos me preguntás, ¿ya siempre haces todas las revoluciones? Sí. Revolución solar, Marte, Júpiter, yo voy mucho, porque es muy fácil clicar en la computadora, un programa y decir así, voy a mirar. Y, Ujú. oh sorpresa, esto de acá es la cosa más importante que hay en todos los sectores de la astrología. Planeta en ángulo, por progresión, por revolución, por atacir, por cualquier palabra que uno habla, un planeta en ángulo es un planeta en ángulo. Ujú. Yo soy arquitecta y me gusta la matemática. La probabilidad de tener un Plutón exactamente sobre el ascendente con 31 minutos es cero. Bueno, Ujú. tenemos una revolución, la Venezuela, esa revolución se da, un segundo que yo voy a hablarte, el 27 del 10 de 2025. Ujú. 3 meses antes de aparecer toda esa gran confusión. Ya estaba hablado, ya deberíamos haber visto eso y dicho, Venezuela va a pasar por un gran momento de transformación durante 2 años, María, solo 2 años. Venezuela va a pasar. Entiendo, porque estás tomando desde que inicia la revolución de Marte hasta la siguiente. Sí, sí. Ok. Entonces, como astrólogos, ¿cuál es el problema de ser astrólogo? Es que el mundo es enorme, la vida está profundamente compleja y tendríamos que pasar, no tenemos tiempo de estar mirando país por país, país por país, para saber cuál tiene una revolución de Marte en ese proceso. Algunas veces uno ve antes, otras veces no ve. Então, este Plutão está absolutamente en la casa más importante, en el eje más importante, posición única. Más todavía, Marte está en Escorpio, que es el Marte de nacimiento, mas se ubicó en la casa 10. Salió de la casa 2 natal y fue parar en la casa 10, junto con Mercurio. Mira, tenemos el Sol en Escorpio en ese momento, Marte en Escorpio, Mercurio en Escorpio, meio cielo en Escorpio, con Plutón Ujú. en el ascendente, que es una situación escorpiana, una situación que dar forma a eso es muy difícil. Será así, mira, Maduro va a ser captado. No, 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 imposible tener ese tipo de idea. Más todavía, podemos imaginar que Maduro se pondría mucho más duro, mucho más violento, mucho más, no sé,
¿Por qué? Porque hay un sol en casa 9 donde responde de una manera fogosa, dentro de una manera desafiante o cosas nesse sentido. Y este Marte y Mercurio también son de hablar, quer dizer, son presidentes que hacen declaraciones muy fuertes, cosas nesse sentido. Bueno, apareció eso todo. Obrigatoriamente uno tiene que investigar lo que está pasando, ya pasó, mas de cualquier manera, esto de acá está válido hasta 2027, María. Después yo voy a intentar hacer toda una progresión, saber cuáles son los momentos, cosas en ese sentido. Obviamente, siempre el eje, si yo tengo un planeta en ángulo, el eje es importantísimo. Por lo tanto, dentro de un año, diciembre o enero, diciembre de 2026, no, yo tengo 10, tengo que calcular lo mismo. Octubre de 2026, noviembre de 2026 va a ser un momento muy importante porque es la oposición. Ese ascendente va a venir acá. Entiendo, entiendo. Si Ujú, la revolución lleva 2 años, media revolución lleva un año, este momento es el momento de ver, es el momento máximo de culminación de todo ese proceso que está pasando Venezuela hoy. ujú, ujú, ¿Ya? Para ujú. empezar, después eso obviamente, si yo vengo con el ascendente, el momento que el ascendente hace oposición a Marte es importantísimo, el momento que hace oposición a la Luna es importante, uno va viendo con la progresión del ascendente de revolución, camina más o menos 30 minutos por día, y uno, por eso yo puedo hacer ese cálculo de un año más o menos acá. Nunca una revolución de Marte llega a 2 años exactos. No importa, a grueso modo se puede hacer esas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente que yo doy? Yo miro la revolución de Marte de la misma manera que mire a la revolución, a la carta natal. ¿Cuáles son los detalles que yo tengo de esta revolución? Y ahí que me llamó mucho la atención. Es una carta natal diurna, el Sol está en casa 9, por lo tanto, Marte sigue siendo de la secta contraria. Dignidad. La Venezuela tiene un Marte más 16 y llega en este momento de la revolución de Marte con Marte más 26. María, yo tengo mucho en cuenta cuando pasa de los 23 como un número de dignidad. Entonces, imagina Marte más 26, un Marte en Escorpio, siendo que Marte ya es el planeta más fuerte de Venezuela. Júpiter más 17. Júpiter supera el valor de Marte y Mercurio que vimos de la carta natal. Y la luna se presenta debilitada. Es decir, hay algo acá donde el pueblo, donde si hablo de una carta de país, tengo que hablar del pueblo, es algo debilita o ese pueblo encuentra fuerza en su propia debilidad. Si hay algo que todavía es difícil para mí de interpretar, son las debilidades. Acá es una debilidad muy alta, muy alta. Normalmente encontrás -2, -3, -5, mas ya -10. Por eso que yo digo que el pueblo puede usar su potencia acorde con su debilidad. Se siente tan mal dentro de la situación que reacciona. Y una luna en casa 12. Yo soy la única persona en el planeta que considera los planetas en casa 12 como fortaleza. Después un día hablamos de eso. Fuera de límites. Importantísimo, es otra cosa que yo ando investigando mucho. Dos planetas fuera de límites. Luna y Plutón. Mira cuáles son los planetas. Acá yo tengo un Marte fuerte con una luna también muy fuerte. Es una revolución de Marte que presenta esas dos potencias. Y sigo con la historia de la luna como señor del año, porque apareció mucha cosa lunar. Ahora Ujú. viene lo que yo llamo la doble. La doble es exactamente lo que sería la carta natal con la revolución de Marte. Vamos a poner esto de acá hacia arriba y vamos a mirar esas cosas todas.
ascendente de revolución de Marte. Es la primera cosa que yo voy a mirar. Cae en casa 4 con este Plutón en el ascendente y ahí yo reúno informaciones. Estoy viviendo un momento de perfección donde la luna es el señor del año. Refuerza lo lunar, refuerza una situación que viene de base o cosas en ese sentido. Nodo de revolución lunar, de revolución de Marte, hace quincuncio con Marte natal. Yo tomo todo como un grado de orbe, María. Todo yo trabajo con un grado 19 minutos y hace cuadratura a Venus natal. Venus. Voy a buscar dónde está Venus de revolución de Marte. El Venus de revolución de Marte hace una conjunción separativa del ascendente. Para mí ya perdió bastante, tiene un grado y unos 15 minutos más o menos, y hace quincuncio con Plutón natal. Un quincuncio aplicativo impecable. Ahora, Sol de revolución de Marte hace sextil a la luna natal. Y viene lo más importante, luna de revolución de Marte, oposición al Sol natal, 46 minutos, donde existe una confrontación, existe algo que viene de adentro. Ahora que sabemos los hechos, podemos hablar que lo que se movió fue la parte interna de Venezuela. Se Y movió. podrías hacer una interpretación en días o meses usando esa luna aplicando al sol natal, porque la luna está a 11:54, el sol está a 12:40, hay menos de un grado. Podríamos decir, por ejemplo, no sé, algo de fines de diciembre, no, fines de No, noviembre, no, noviembre. Yo pondría lo mismo que vos, un grado, un mes, un grado. Y María, para mí nació todo eso. Fue que yo expliqué a mucha gente cosas en ese sentido. Eso nació en octubre. Una situación de esa no nace el día 3 de enero, claro. ni en diciembre. Quer a mí me parece muy coherente esa fecha y muy coherente eso que estás hablando. Quer entre noviembre, entre final de octubre y final de noviembre, se definieron todas las formas. Y Lía, y el hecho de que Venus se esté separando del ascendente de la Carta de Venezuela, ¿sería como una mujer que empezó a perder cierto protagonismo o cierto poder? Por eso de que se está alejando? Porque yo la veo muy, muy protagonista, María Corina. O podría ser esta otra mujer, Delcy, que ahora Yo toma no el veo, poder. yo pienso que María Corina es protagonista en el mundo porque recibió un premio Nobel, porque es una persona que viene haciendo realmente un trabajo enorme, mas no veo que ella tenga posibilidad política ni de gobierno, cosas en ese sentido. Entonces, A existe través de esto, eso lo interpretás a raíz de mucho. que Venus está separada por otros temas. Ok, Eso. perfecto. Entonces, Bueno, yo bueno, jamás otro día lo miraría. hablamos. Sí, jamás miraría a Corina, que es obvio que hay una mujer o hay una situación de acuerdos. Vamos a poner un personaje y una mujer. Vamos a poner la cosa más simbólica. Momentos de acuerdos muy importantes y esos momentos de acuerdo me parece que no todos están siendo cumplidos. Si Entiendo. Venus para mí è come se la persona quiso, hizo una serie de acuerdos y después cumple la mitad y dice, ahora veamos lo que pasa y sigamos la situación. Entiendo, entiendo, entiendo. Para mí funciona profundamente ese Plutón en casa uno. Ese Plutón en casa uno aparece como traiciones, aparece como situaciones, podría ser una situación de un terremoto, de una bomba. Que es Plutón en el ascendente va a mostrar una cosa muy fuerte, muy contundente. Podría Ujú, ser un atentado. ujú, ujú. Entonces, Bien. todo eso para mí hay que ser mirado desde ese lugar.
Ujú. Apareció Sí. una gran traición. Entonces ahora nosotros podemos resignificar todo eso y decir así, bueno, aparece una mujer, esa mujer hace acuerdo. Yo vi una persona que hizo una cosa con vos, si no me engano, la de Atacides, que es venezolana, Sí, que María dice, Argelia Jaspe. ah, Sí. eso. Ella dice, él tenía una casa por día para dormir. Él dormía cada día de la semana en una casa diferente. Mm, mm, Então, claro. existiu uma grande traição, uma grande traição. Muito poucas pessoas sabiam onde este homem dormia ou coisas nesse sentido. É possível essas coisas? Sim, são possíveis. Ele sabia que estava sendo buscado, sabia que algo sobre a persona dele estava muito forte. Então, esse Vênus, para mim, tem que ver com essa situação. Una Eh, mujer te traicionó, sim. entiendo. E Bien. agora, se necessário, foi necessário fazer isso. Ok, ok. Ella se Pero nosotros presenta, estamos interpretando los astros, ¿no? Más allá de lo que, las sí, posturas que podamos tener respecto a lo que está sí, sucediendo. ¿Qué nos dicen los astros? Bueno, un Plutón en el sí, ascendente, traiciones, como decís vos, y un Venus que cae angular en el ascendente, pero que se está separando. Entonces, sí, bien, bien, ok. sí. Quer dizer, ella sigue dentro dessa situação, ella sigue politicamente, mas é óbvio que já perdeu completamente o poder, ou agora todo é desde uma desconfiança, esse Plutão no ascendente, de todas as situações. Já não sabemos mais o que é verdade, o que é mentira, agora todo Total. o demás, sim, é uma coisa Sí, muito mais tenemos complicada. claro que no tenemos la información. Eso nos Sim, queda a todos muy claro. Bien, bueno, sim. interesante, ¿eh? Interesante. Quer Esta es dizer, la última filmina, ¿no? Que tenías. sim, sim, Bueno, são essas duas coisas. Quer te dizer, o pido que que eu quero. dejes, perdón. Sim, Sí, sim. Quer dizer, o que eu penso que vale a pena transmitir a todos os que são astrólogos, estudantes e que les gustam isso, um planeta em ângulo, não, têm que parar e dizer assim, acá está uma informação que eu necessito claro. investigar e ser profunda. Cuando yo doy horaria, siempre pongo la analogía de que un planeta en un ángulo es un planeta que grita, ¿no? Como si uno fuera maestra de jardín de infantes y tiene, no sé, 15 niños a cargo, pero uno mira más al que grita, al que se porta mal, Sim, al que hace ruido. Bueno, sim. ese es el planeta en el ángulo, uno lo mira más, ¿no? Tiene más, un efecto Não, más não, potente. es considerada que la casa, una es considerada la casa más importante, está sobre el ascendente y todo este tiempo, 2 años, esa vibración está clavada ahí, está congelada ahí. Increíble, increíble. Y Bueno, yo sé nosotros que deberíamos a parar e investigar todas las otras cartas y todas las otras técnicas a partir de ese dato. claro, claro. Como que es el telón de fondo. Entiendo, entiendo. Bueno, yo sé que vos vas a dar un curso sobre Revolución de Marte, pero falta, va a ser en Sí, febrero. Pero te agradezco de todas maneras que me hayas traído ahora esta información sobre Venezuela, que es uno de los temas, junto con Irán, uno de los temas que están abarcando nuestra atención. Así que sí, muchísimas gracias, Lía. por favor. Un placer enorme. Pronto. Gracias a vos por escucharme. Chau, chau. Chao, un beso.